Mira atentamente esta foto. Ella esconde un secreto perturbador. La niña al fondo sonriendo es Heidi Jones, de 4 años. Ella está de pie frente a la escena de un crimen. Esa mancha ahí en el suelo es un charco de sangre de un cuerpo. Fue aquí donde encontró a su propia madre asesinada, solo unos días antes de que se tomara esta foto. Este caso tardó 46 años en resolverse. Mientras todos ya habían perdido la esperanza de encontrar al culpable y solo querían seguir con sus vidas, aquella niña de la foto hizo de su misión de vida llevar al responsable de destruir a su familia tras las rejas. Ella solo no imaginaba que la pista más importante estaba justo delante de todos, escondida en esa foto. Hola mi gente bonita, yo soy Sue y sean muy bienvenidos al canal. Si a ustedes, así como a mí, les gustan las historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, esas cosas bien extrañas y locas, no se olviden de suscribirse aquí al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Hoy los llevo a la ciudad de Price, en el estado de Utah, en Estados Unidos. También vamos a retroceder en el tiempo, más precisamente al año 1970. Loretta Jones era una madre soltera de 23 años, madre de la pequeña Heidi que tenía solo 4 añitos. Ellas no tenían una situación financiera muy buena, pero Loretta se desvivía para mantener a su hija. Y se puede decir que ella se las arreglaba muy bien, ¿eh? Nunca faltó nada de lo esencial. Como no tenían mucho dinero para comprar juguetes, Loretta solía hacer muñecas de crochet y arreglar juguetes rotos que los niños del vecindario ya no querían. Lo más importante es que nunca faltó amor en la vida de la pequeña Heidi. Loretta era realmente una gran madre. ¡Qué cosa, no! El 30 de junio, en una noche muy calurosa del verano estadounidense, Loretta llevó a su hija a la cama, le leyó un cuento y le dio un beso de buenas noches en la frente. La niña ni siquiera imaginaba que ese sería el último beso que recibiría de su madre. ¿Te das cuenta? A la mañana siguiente, su vecino estaba trabajando en el jardín, arreglando la tierra y plantando unas semillas, cuando escucha que se abre la puerta de la casa. Al darse la vuelta, ve a la pequeña Heidi saliendo con una expresión de confusión, como si estuviera en estado de shock. Él la llama para que le muestre algo en su jardín, pero la respuesta de la niña casi le hace dejar caer las herramientas que sostenía allí, porque le dice: «No puedo ir allí, tío. Creo que mi madre está muerta». ¿Crees? Imagínense lo asustado que estaba el vecino. A las 11:40 de esa mañana, la policía recibió una llamada del vecino. En cuestión de minutos llegó un coche de policía, pero al entrar en la casa se encontraron con una escena digna de una película de terror. Loretta estaba tirada en el suelo de la sala. Estaba acostada de lado sobre un enorme charco de su propias. Su mano estaba extendida con uno de los dedos fuera del charco. Había sido obligada a hacer lo que no quería, si es que me entienden. Y después fue apuñalada 17 veces. Y para rematar también le cortaron el cuello. ¡Mira qué horror! La pequeña Heidi recuerda que poco después de que su madre la acostara, Loretta volvió a entrar en la habitación y le dijo: «No importa lo que escuches, no salgas del cuarto». Pero estaba tan dormida que no le prestó atención y no escuchó nada. Al día siguiente se despertó y se topó con esa escena tan extraña que describí. El vecino se quedó cuidando de ella hasta que llegaron sus abuelos. Rápidamente los investigadores empezaron a recolectar pruebas. Lo primero que notaron fue que no había señales de allanamiento, lo que significa que la persona que atacó a Loretta probablemente era alguien conocido y que Loretta dejó entrar a esa persona en la casa. Recogieron varias huellas dactilares y demás, pero no había nada que pudiera señalar a un sospechoso de inmediato. Pero algo había sucedido esa noche que hizo que los policías se pusieran en alerta. Ya verás. Otro crimen, o mejor dicho, un intento de crimen, también había ocurrido esa noche, a solo 3 cuadras de la casa de Loretta. Loretta Kulow, de 10 años, y su hermano estaban andando en bicicleta por la calle frente a su casa. Era poco después de las 9 de la noche cuando decidieron entrar. El hermano entró primero y dejó a Loretta atrás. Ella llegó a la puerta de la casa, dejó la bicicleta en el suelo, pero antes de abrir la puerta, un hombre apareció de la nada y la agarró por detrás, le tapó la boca con la mano y empezó a arrastrar a la niña lejos. Solo piénsalo. Él le ordenaba que no resistiera y que se callara, pero ella forcejeaba e intentaba defenderse. Fue entonces cuando la mano del hombre se resbaló de su boca por un segundo.
lo que fue suficiente para que ella diera un enorme grito de auxilio. En ese mismo momento, el hombre se asustó, soltó a la niña y salió corriendo por la calle. Después, Loretta dijo que él corrió en dirección a la casa de Loretta. Solo imagínate, pero yo mato a uno de esos. Los policías creían que podría ser el mismo hombre. Era demasiada coincidencia que esa zona, que solía ser muy segura, y que para que ocurrieran dos crímenes horribles así en tan poco tiempo, tenía que haber algún tipo de conexión, ¿no? Pero ya había pasado un mes y no se había hecho ningún gran descubrimiento en el caso. Entonces investigaron la vida de Loretta y descubrieron que algunos meses atrás ella había salido una sola vez con un hombre llamado Tom Eagley. Había sido una cita a ciegas arreglada por un amigo en común. Ella le contó a su hermana que no le había gustado, que el tipo era medio raro y tenía una vibra un poco extraña. Mira eso. Después de eso, no se volvieron a ver. Tom fue llamado a la comisaría y Loretta también fue llamada para intentar identificar al hombre que había intentado secuestrarla un mes antes. Pusieron a Tom y a otros hombres al azar en esa fila de identificación, ¿sabes? Como esas cosas que vemos en las películas. Entonces, cuando Loretta lo vio, llegó a sentirse mal. Dijo con total confianza y señalando con el dedo así hacia Tom y dijo: fue él. Tom fue arrestado preventivamente. Estuvo preso durante 3 meses, pero los investigadores no lograron encontrar ninguna prueba de su implicación en el asesinato de Loretta, ni en el intento de secuestro de la pequeña Loretta. Solo estaba el testimonio de ella, una niña asustada en la oscuridad de la noche. Su identificación no puede ser considerada una prueba suficientemente válida. Además, él se estaba hospedando en un hotel en una ciudad cercana con su esposa, que estaba embarazada de 8 meses. Aunque él mismo admitió que sí había ido a Price esa noche, dijo que solo fue a comprar una hamburguesa y luego regresó al hotel. Después de esos 3 meses, Tom fue liberado por falta de pruebas. El tiempo fue pasando y tanto la policía como la comunidad local estaban angustiados. Un asesino y un secuestrador estaban sueltos y nadie tenía idea de quién era. En el funeral de Loretta, mucha gente fue a consolar a la familia. Y daba pena ver a la pequeña Heidi llorando al lado del ataúd de su madre. Gente, imagínense nada más. Ella hizo dibujos de ese día mostrando a su madre siendo enterrada. De verdad, qué tristeza, gente. Pasó un año y no se identificó a ningún otro sospechoso. Nadie fue arrestado y el caso fue enfriándose. Parecía que el asesino había logrado salirse con la suya. Heidi fue creciendo, pero nunca se olvidó de su madre. Ahora ella estaba viviendo con sus abuelos. Y constantemente preguntaba por su madre, por el caso, si la policía había descubierto algo. Cada vez que sacaba ese tema, su abuela sufría muchísimo. Llegó al punto de pedirle a la niña que dejara todo eso atrás, que siguiera adelante y que no hiciera más preguntas sobre su madre. Pero Harry nunca aceptó eso. Ella revivía en su mente casi a diario la escena que vio aquella mañana. Imagínate nada más. Recordó que no escuchó nada, aunque tardó en quedarse dormida. No escuchó ningún grito de su madre, ningún ruido de pelea, nada. Llegó a la conclusión de que su madre no se resistió ni gritó para protegerla. Así, no corrió el riesgo de que la niña saliera corriendo y su agresor terminara haciendo algo malo y eliminando también a la niña. Su madre sufrió en silencio para salvarle la vida. El tiempo pasó, la policía ya había abandonado el caso, pero Heidi no se rindió. Ella tomó las riendas y en 1989, ahora con 23 años, la misma edad que tenía su madre cuando fue atacada, decidió hacer algo. En esa época estaba de moda en la televisión un programa policial llamado Misterios no resueltos, que reabría casos sin resolver y cosas así. Ella escribió cartas a los productores del programa explicando todo y pidiendo ayuda, pero al no recibir ninguna respuesta, no se detuvo ahí. Ella envió cartas y más cartas a la policía local, al sheriff del estado, al gobernador e incluso al FBI, pero lamentablemente nadie respondió. Parecía que nadie quería meterse en ese avispero, ¿verdad? ¿Quién sabe? Harry siguió con su vida siempre con el recuerdo y la culpa de que el asesino de su madre seguía suelto por ahí. Se casó y se mudó a otra ciudad. Pero en 2006, 36 años después del crimen, Harry, ahora con 40 años, decidió dejarlo todo y regresar a su ciudad natal. Ella no lograba superar lo que había sucedido y sentía que tenía que hacer algo para honrar la muerte de su madre. Al volver a la ciudad de Price, la primera persona que la recibe es su abuela, y ella casi que y le suplica que deje ese deseo de investigar el caso de su madre de una vez por todas. Revivir todo eso traía mucho dolor para la pobre abuelita. Harry dice que entendía el deseo de su abuela, pero que era algo más fuerte que ella.
Llevaba 36 años sin dejar de pensar ni un solo día en aquella mañana. Que quien hizo eso necesitaba ser castigado, imagínate nada más. 3 años después, una coincidencia del destino iba a cambiarlo todo. Era el feriado del 4 de julio, Día de la Independencia, y a Harry le robaron el coche. Ella hizo una publicación en Facebook para desahogarse. Un amigo de la infancia llamado David Brewer comentó en su publicación: hacía décadas que no se hablaban. Conversando por mensajes, David contó que todavía vivía en Price y que ahora era detective de la policía. Harry casi se cae de la silla, le pidió su número de teléfono y lo llamó. Ella contó todo lo que había pasado, todo lo que recordaba de aquella mañana, todo lo que la policía había investigado y le suplicó ayuda. David se quedó boquiabierto al otro lado de la línea. Él no sabía nada de eso. Ella nunca había hablado sobre la muerte de su madre durante todos los años de la escuela. Él se conmovió mucho al imaginar lo que la pobre Heidi, de solo 4 años, debió haber pasado al encontrar a su madre de esa manera. En el fondo, Heidi imaginaba que David diría que no podría hacer nada, que ya había pasado mucho tiempo y esas cosas. Pero David realmente se conmovió con su historia. Se dio cuenta por su voz de que ella aún estaba muy afectada incluso después de todos esos años. Entonces decidió reabrir el caso del asesinato de Loretta Jones. Él mismo escribió un artículo para el periódico local hablando sobre la reapertura, con la esperanza de que alguien saliera a la luz con alguna información nueva. Pero rápidamente se dio cuenta de que iba a ser mucho más complicado de lo que imaginaba. El primer paso sería ir al archivo, tomar el expediente del caso y revisar todos los documentos, ¿cierto? Piénsalo de nuevo. Por culpa de un error de alguien, décadas atrás, simplemente ya no existía ningún registro del caso. Mira esto. Probablemente tiraron toda la caja del archivo. Eso fue un gran error porque los casos de asesinato nunca se descartan. El registro siempre debe guardarse para siempre. Ahora David ya no tenía nada con lo que trabajar. No tenía informes forenses, no tenía declaraciones de testigos, ni siquiera una foto de la escena del crimen para empezar a trabajar. Tuvo que reconstruir el caso basándose en noticias y recortes de periódicos de la época. Los únicos testimonios eran los dados a periodistas y las fotos que habían sido publicadas en los periódicos. Él volvió a recoger testimonios de los socorristas, quienes contaron que encontraron a Loretta acostada de lado, con la mano en el charco de la escalera. Ella tenía 17 heridas de cuchillo en la espalda y 2 en el pecho. Y como dije antes, no se encontró ninguna señal de allanamiento. Esto puede indicar que Loretta conocía al asesino. Pero el descubrimiento más impresionante fue que los forenses confirmaron que Loretta no se defendió. No había ninguna marca de pelea ni de intento de defensa en su cuerpo. Concluyeron que ella soportó toda esa violencia, todas esas puñaladas en silencio para no llamar la atención de su hija y, quién sabe, salvarle la vida. Aunque él tenía algunos detalles para reconstruir lo que sucedió esa noche, no poseía ninguna evidencia de la escena del crimen. Él sabía que la probabilidad de resolver este caso era prácticamente nula. Después de semanas de investigación, llama a Heidi y acuerda encontrarse con ella en una cafetería. Iba a informarle que lamentablemente no había nada que pudiera hacer. Sin ninguna evidencia con la que trabajar se volvió mucho más difícil. Ella ya se imaginaba que iba a ser difícil, pero todo cambió cuando él dijo que era una pena que no tuvieran ninguna foto de la escena del crimen. Heidi dio un salto de la silla. Se acordó de que había visto una caja en la casa de su abuela. En esa caja había guardado todo lo que había salido en los medios en la época del crimen, además de anotaciones hechas por la madre de Loretta para intentar ayudar a la policía en ese momento. Dentro de esa caja también estaba aquella foto de la pequeña Heidi de pie frente a la mancha de sangre donde encontraron a su madre. La foto fue tomada algunos días después del crimen, cuando los abuelos y Heidi fueron a la casa a buscar algunas pertenencias personales. Y vaya uno a saber por qué decidieron tomar esa foto tan macabra. Al menos ahora, David tenía una foto de la escena del crimen. No parecía gran cosa, pero esa foto terminaría cambiando toda la historia. En esa caja también había un cuaderno con anotaciones en el que la abuela escribió todo lo que Heidi le contó aquel día en que encontró el cuerpo de su madre. Heidi no recordaba nada de eso, pero al leer esas páginas fue como si su memoria se activara de repente y empezó a recordar varias cosas. Lo primero que estaba escrito era abuela. Creo que fue un amigo de mamá llamado Tom, y creo que escuché su voz esa noche. Él siempre lastimaba a mamá cuando venía a casa, le pegaba a ella y era malo con mamá. Imagínate eso.
¿Será que arrestaron al hombre correcto hace más de 40 años, pero simplemente no pudieron probarlo? David continuó la investigación y descubrió el intento de secuestro que había ocurrido esa misma noche a 3 cuadras de la casa de Loretta. Logró localizar a Loretta Kulow, que ahora ya era una mujer de 56 años de edad. Ella fue a la comisaría y confirmó todo lo que había sucedido esa noche. Y también dio la descripción del hombre que la atacó: cabello castaño, ojos claros y alrededor de 1,80 metros de altura. La descripción coincidía con la de Tom Higley. Ella también contó que en la época fue llamada a la comisaría, donde lo identificó, pero que lamentablemente eso no fue suficiente para probar su culpabilidad y él fue liberado. Durante todos estos años, Heidi siempre dijo que había sido Tom quien había matado a su madre. Incluso David estaba empezando a pensar que las evidencias realmente apuntaban a Tom, pero sin ninguna evidencia y sin confesión, lo único que podría resolver el caso sería el ADN. En la época del crimen no era posible hacer ese examen, pero ahora, 46 años después, ya sería posible identificar al agresor, principalmente porque, según el informe de la autopsia, ella había sido violada. Y en ese momento se encontró vestigio de semen dentro de ella. Entonces tuvo una idea loca: si va a encontrar evidencias de ADN, solo se puede encontrar en un lugar del cuerpo de Loretta. Tendría que exhumar los restos mortales de Loretta con la esperanza de encontrar algo tantos años después. Llamó a Heidi para pedirle permiso y, aunque es perturbador desenterrar a la madre y pasar por todo ese trauma, la respuesta de Heidi sorprendió. Ella dijo: «Dame una pala que te ayudo a cavar. Haré lo que tenga que hacer». «Dame la pala, voy a ayudar a cavar. Porque si eso es lo que será necesario, lo haré. Haré lo que sea necesario». Pero David es muy inteligente y tuvo una idea. Llamó a cadenas de televisión y periódicos locales para filmar y divulgar la exhumación. Su idea era que el asesino viera en la televisión que estaban cada vez más cerca de él. Mientras tanto, la policía estaba vigilando a Tom para ver si intentaba huir. Investigadores del condado de Carbon dicen que están más cerca que nunca de descubrir quién violó y mató a una joven madre hace casi 5 décadas. Buenas noches. Loretta Jones fue encontrada muerta en su casa en Price hace 46 años este mes. Ahora, los detectives dicen que los reportajes recientes sobre el caso los llevaron a nuevos testigos y también a nuevas pruebas. Pero mientras el objetivo de toda esa divulgación era llegar a Tom, David terminó recibiendo una llamada de un amigo de la familia de Loretta que vio la noticia en la televisión, supo que él estaba investigando de nuevo la muerte de ella y llamó para dar una información increíble. Él dijo así: «Tengo una información que creo que es importante. Sabes que Loretta escribió el nombre del asesino con su propia sangre en el suelo, ¿verdad?» David se quedó sorprendido y respondió: «No, no sabía nada de eso». «¿Cómo lo sabes?» Y la persona dijo: «Yo estaba allí el día que fueron a recoger sus pertenencias personales. Yo estaba allí cuando tomaron la foto y vi la mancha de sangre en el suelo con mis propios ojos». Aunque la foto era muy antigua y de mala calidad, David la llevó a los peritos, quienes trabajaron con contrastes y colores y lograron identificar que Loretta había escrito una T y una O con un dedo en su charco de sangre. Probablemente murió antes de poder terminar de escribir el nombre Tom. Ahora estaban muy seguros de que iban por el camino correcto. Tenían que conseguir de cualquier manera alguna evidencia para incriminar a Tom en el caso Shilling Draw. Todo dependía del resultado de la exhumación del cuerpo y todas las esperanzas estaban puestas en encontrar el ADN del asesino en los restos mortales de Loretta. Pero lamentablemente el ataúd no estaba bien sellado y cuando lo abrieron estaba lleno de agua de lluvia y no fue posible encontrar ningún ADN. Pero entonces David hizo otra jugada maestra, decidió apostar un farol. Él y los otros investigadores dieron entrevistas diciendo que habían encontrado pruebas en el cuerpo, que las piezas del caso estaban encajando, que solo estaban esperando algunas últimas diligencias para ir tras el sospechoso que habían identificado. La idea era hacer que Tom pensara que realmente habían encontrado algo y que iban a ver cómo reaccionaba. Aún es demasiado pronto para divulgar públicamente el nombre de la persona que los investigadores están investigando por este crimen. Me dijo que esa persona aún está viva y que los detectives están trabajando activamente para arrestarla y procesarla. Y ese plan funcionó. Pocos días después, una mujer llamada Lisa Carter llamó a la policía. Dijo que era vecina de Tom y que algo extraño había sucedido. El día que salió en la televisión que habían identificado a un sospechoso, Tom fue a su casa y le dijo: «La policía va a venir por mí».
¿Podrías cuidar de mis perros? Los policías le pidieron que ayudara a conseguir una confesión, porque como dije antes, ellos no tenían ninguna evidencia. Sin una confesión no podrían arrestar a Tom. Tardó algunos días, pero Lisa logró engañar a Tom. Y un día, él finalmente le confesó a la vecina lo que había pasado aquella noche. Contó que estaba borracho, que había dejado a su novia embarazada en la ciudad vecina y fue a buscar a Loretta para tener relaciones con ella. Llamó a la puerta y ella lo dejó entrar, pero dijo que ella se negó a acostarse con él. Entonces ella salió y fue al cuarto de su hija. Debe haber sido en ese momento cuando le dijo a Heidi que no saliera del cuarto, incluso si escuchaba algo. Cuando volvió a la sala, Tom perdió el control y le clavó el cuchillo por primera vez. Después de eso, la forzó sexualmente y en cuanto terminó, le dio más puñaladas y le cortó la garganta. Toda esta conversación fue grabada por el vecino. Y por fin consiguieron la tan esperada confesión. Were you drunk? I was drunk, yeah. And the door closed, and then what? I was thrown down for sex. Okay. And that made you feel how? Like And when she come back, I stabbed her. So you remember having sex with her, and then what? I lost it. I cut her throat and I left. Finalmente, después de tanto tiempo, Tom fue arrestado. Con 76 años de edad, fue condenado a cadena perpetua, con derecho a solicitar libertad condicional solo cuando tenga 96 años. Lo más extraño es que, en su última apelación ante el tribunal, le pidió disculpas a Heidi por lo que hizo y se quejó ante el juez y la policía de por qué estaba siendo castigado 46 años después, diciendo que desde aquel día no había cometido ningún otro delito y que era un buen ciudadano. ¿Puedes creerlo? Harry y David se convirtieron en grandes amigos, un lazo que nunca más se rompería. David le agradeció a Harry por insistir tanto, por ejercer tanta presión, y eso lo convirtió en un mejor policía investigador. Y Harry está eternamente agradecida de que alguien finalmente la haya ayudado a ponerle un punto final a esta historia, ¿no? Entonces, eso es todo, mi gente. ¡Qué historia tan horrible!, ¿verdad? Si te gustó, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció esta horrible historia. Y aprovecha y compártelo con aquellos que también les gusta ver historias horribles. Compártelo ahora, ¿vale? Y permanezcan atentos a la próxima historia.